Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida voy a explicarles una de las aplicaciones más importantes que tiene una estructura de datos, o más bien una familia de la estructura de datos conocida como un árbol binario, y qué aplicaciones tiene específicamente para el campo de la renderización 3D utilizada en videojuegos, en interfaces, etcétera. Y bueno, esta es una exposición a cargo del alumno Jorge Flores Saldaña para la materia de algoritmos y estructura de datos. Y bueno, como vemos en el título, que el tema se centra en la partición del espacio binario a través del uso de árboles binarios. Bueno, primer punto. ¿Qué es la partición del espacio binario? Un espacio binario es cualquier espacio en digital o que se encuentra organizado en la computadora y que podemos utilizar métodos matemáticos o en este caso métodos de programación para poder dividirlo y generar una imagen mucho más amplia y nítida. Como bien aquí lo dice, es un método para la partición de espacio y consiste en subdividir de manera recursiva un espacio en elementos convexos empleando hiperplanos. Un hiperplano es un plano que está sobrepuesto a otro o que se genera a partir de otro. En este caso, las imágenes lo representan muy bien. Imaginemos que este es un espacio formado por ceros y unos que forman una imagen, o sea, tal vez probablemente una imagen completa, ¿no? A lo mejor una flor. ¿Qué se encuentra en este momento? No se encuentra particionado, por esa razón se encuentra completamente en negro, ¿no? Ahora, la primera recursión nos va a generar dos subespacios, el subespacio B o el subespacio C. Y esto nos quiere decir que a partir de este momento se han generado dos nodos en nuestro árbol binario. Vuelve a entrar este tipo de ejecución y ahora este parte B se ha fraccionado en otros dos subespacios, haciendo que este nodo tenga otros dos subnodos o también conocidos como hiperplanos en el plano D y el plano E. Y para nuestra cuarta recursión vemos que todavía este plano de E ha dividido específicamente al plano D para tener otros dos subespacios, teniendo en cuenta que ya tenemos 2, 4, 6 subespacios originados de uno solo con anterioridad. Esto permite, o qué es lo que tiene como objetivo este tipo de técnicas, pues número uno, da lugar a una representación de objetos dentro de un espacio en forma de una estructura de datos. Esta estructura, como ya lo bien dijimos, es un árbol binario o un árbol de búsqueda. Esta partición de árboles binarios se desarrolló en el contexto de los gráficos para computadora en 3D a partir del año de 1969, en la época de los 70. Bueno, ahora aquí en la siguiente diapositiva vamos a explicar en qué significa cada nodo y por qué razón se divide por líneas. Número uno, se obtiene dividiendo recursivamente con una línea, es decir, que como vimos en la anterior diapositiva, vamos a segmentar todo un píxel y lo vamos a subdividir en más píxeles para que podamos obtener diferentes perspectivas y decidir qué es lo que vamos a presentar. Estas líneas divisorias cortan también los objetos en fragmentos. Estos fragmentos, como aquí lo vemos representado, pueden estar numerados o, ¿cómo se llama? Numerados o representados por letras, siendo un orden, ¿no? Por ejemplo, esta letra V nos quiere decir en qué punto el usuario va a estar parado para poder ver la perspectiva. Y así es como podemos ver las numerosas divisiones o particiones que se hacen. D1, D2, D3, B1, B2, A, y las flechas indican la perspectiva a la que podemos observarla. Bueno, esta división es continua hasta que solo hay un elemento de la región, es decir, hasta que solo un elemento de la región sea visible completamente, vamos a poder parar la división de la imagen. Ahora, ¿pero qué significa cada nodo? Por ejemplo,
Este específicamente es un nodo de tipo hoja y las hojas consisten en que no hay subdivisiones debajo. Esta hoja representa o corresponde a una cara de la subdivisión final, es decir, esto es el elemento de la región donde ya solo existe un solo elemento. Aquí es donde verdaderamente se para y ya no van a hacer ninguna otra división. Ahora, los nodos internos, o todos aquellos que no sean hoja, significan que corresponde a otra cara de la subdivisión. Es muy interesante este tipo de cosas porque esto quiere decir que estos nodos van a llegar a subdividirse hasta que exista la subdivisión final. Ahora, un ejemplo de cómo se visualiza esto, ¿no? Eh, Imaginemos que este es un píxel y cada una de las subdivisiones representa la generación de un nodo. Se divide esta parte, se genera el nodo L2, el L3, L3. Ahora se vuelve a dividir, se genera el nodo L2. Ahora se vuelve a fragmentar, pero esta vez es un fragmento interior, entonces se generan estos dos nodos. Y así sucesivamente hasta que quedan todas las divisiones particionadas. Y ahora, esto es de forma interna. Y ahora en la externa podemos visualizar que los píxeles se acomodan y representan toda una imagen. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de algoritmos o qué funciones matemáticas hemos de utilizar para que esto funcione? Uno de los más conocidos y los más famosos es el algoritmo de El Pintor, que es conocida como una de las implementaciones más sencillas para renderizar objetos 3D. Cuando se proyecta una escena de 3 dimensiones en un plano de 2, es necesario determinar qué polígonos son visibles y cuáles no. Aquí es donde debemos entrar en una toma de decisiones respecto a lo que está viendo el usuario. Entonces nosotros decidimos qué es lo mejor a priori para determinar eh, qué es lo que mejor corresponde para que el usuario pueda ver la imagen. Ahora, aquí tenemos un poco de pseudocódigo que representa cómo va a trabajar el algoritmo del pintor. Número uno, el algoritmo del pintor va a recibir dos parámetros. Primero va a ser T, que va a ser el árbol completo, y va a ser P, que sí va a significar la perspectiva del usuario. Digo, CV, la raíz de T, es decir, sea SV la raíz de todo el árbol T, entonces va a ir haciendo descartes. Es decir, que si la raíz de este es una hoja, va a hacer que pinte los objetos que están dispuestos en toda la raíz de T. En todo caso que no pertenezca de tipo hoja, pues entonces va a agregar distintos nodos debajo y así va a poder seleccionar qué nodos usar y qué nodos usar. Y así cuando se represente en la imagen vamos a poder ver unas montañas más alejadas o que un árbol está superpuesto sobre alguna montaña en las diversas imágenes. Por eso es que pintar objetos, es decir, esos objetos son los que van a ser visibles a la hora de la renderización de nuestra imagen. Por último, y ya nada más para concluir, tenemos aquí el análisis dimensional de una imagen renderizada. Por ejemplo, ahorita ocupamos la imagen más sencilla, ¿no? Que es el círculo. Debe hacerse este análisis matemático que consiste en escalar un objeto que es 2D a un objeto 3D. Y debemos analizar cómo lo vería el usuario desde una perspectiva. Por ejemplo, tenemos el ojo humano, y la perspectiva va a ser analizada como si tuviéramos un triángulo rectángulo, porque usualmente el ojo tiene un eje focal que le permite ver en esa perspectiva. Entonces nosotros podemos analizar cada uno de los planos, en este caso es un plano 3D, por eso tenemos los ejes desde 0', Y' y Z', y cada uno de los componentes que nos permiten determinar si es que verdaderamente el objeto va a poder ser renderizado. Existen ya muchos programas que pueden renderizar de forma muy rápida, pero existe la posibilidad incluso de renderizar desde la consola. Es algo muy impresionante, pero que sí requiere muchísimo código. Y bueno, pues esto sería todo. Y pues les agradezco su atención. Y si tienen alguna duda, pueden escribirla ahorita en el video que voy a publicar.
Y pues sería todo. Y muchas gracias.